Saludos y muy buenos días a todos. Hoy, 5 de noviembre, se lleva a cabo el Día Mundial de Concienciación por Tsunami. De parte de la Red Sísmica de Puerto Rico, junto al Negociado para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico, el Programa de Alerta de Tsunamis del Caribe y el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, les agradecemos por su participación en esta actividad, donde compartiremos con nuestras autoridades, expertos en tsunamis y manejo de emergencias en Puerto Rico. Cada año, el 5 de noviembre, países alrededor del mundo observan este día, donde se levanta concienciación, preparación y se comparten iniciativas innovadoras hacia la reducción de riesgos por tsunami. Se estima que unas 700 millones de personas alrededor del mundo viven en áreas costeras bajas, vulnerables a tsunamis. Y solo en Puerto Rico, alrededor de 250,000 personas residen en la zona de desalojo por tsunami. Si bien estos eventos no son comunes, pueden ser extremadamente mortales. De hecho, en los pasados 100 años, unos 58 tsunamis han cobrado la vida de más de 260,000 personas, siendo el evento natural con mayor cantidad de fatalidades. El Día Mundial de Concienciación por Tsunami fue reconocido por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en el 2015, luego del devastador tsunami generado en el Océano Índico en el 2004, el cual cobró la vida de más de 226,000 personas a lo largo de varios países. El reconocimiento de este día ayuda a diseminar el mensaje de concienciación por tsunami entre las personas alrededor del mundo en asuntos relacionados con los peligros por este evento y fomenta la importancia de los sistemas de alerta temprana para mitigar daños causados por este evento natural. Durante esta programación tendremos un saludo especial de la gobernadora, la honorable Wanda Vázquez Garcet, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, honorable Pedro Janner, también el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, señor Nino Correa, así como el coordinador de avisos y presidente del Comité de Tsunami del Servicio Nacional de Meteorología, el señor Ernesto Morales, y la gerente del programa de tsunamis de manejo de emergencia. En el foro contaremos con la participación de los siguientes invitados: doctor Víctor Huérfano, quien es el director interino de la Red Sísmica de Puerto Rico e investigador del Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez. También la señora Krista von Hillebrand Andrade, gerente del Programa de Alerta de Tsunamis del Caribe. Incluimos al señor Nino Correa, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico, el señor Ernesto Morales, coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, y la señora Wildomaris González Ruiz, gerente del programa de tsunamis del Negociado para el Manejo de Emergencias en Puerto Rico, quienes estarán atendiendo las inquietudes de nuestra comunidad. Finalmente, presentaremos el video oficial preparado para la ocasión y el cual forma parte de los recursos audiovisuales de la UNESCO y su Oficina de la Reducción de Riesgos por Desastre. Comencemos entonces con el saludo de la honorable gobernadora de Puerto Rico. Adelante con el video. A mi pueblo de Puerto Rico, qué privilegio estar con ustedes en esta importante ocasión. Los que residimos en esta hermosa isla de Puerto Rico, particularmente este último año y medio, hemos sido afectados por eventos naturales, tanto tormentas, huracanes y terremotos. La historia nos ha mostrado lo adverso que pueden ser sus efectos, pero también con las experiencias vividas hemos aprendido a unirnos como pueblo, a prepararnos mejor, a salir adelante en medio de la adversidad. Hay un futuro alentador que nos da la oportunidad de estar mejor preparados ante la respuesta a nuestra gente, que sientas la confianza y la fe de una respuesta coordinada, que entre municipios, organizaciones y el gobierno. Gracias a las excelentes relaciones con el gobierno federal y la Casa Blanca, deja un legado de fondos federales aprobados para la reconstrucción de un nuevo sistema eléctrico y de educación. Y estamos muy adelantados
con relación al sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Nuestra isla seguirá expuesta a estos eventos naturales, pero nuestro pueblo es uno resiliente, alerta, con conocimiento de lo que se tiene que hacer, un pueblo que se ha puesto de pie en cada evento de la naturaleza, haciéndose más fuerte. Los invito a todos a educarse hoy, 5 de noviembre del 2020, Día Internacional de la Concienciación y Educación ante los tsunamis, para que nuestro Puerto Rico siga siendo más resiliente. Les exhorto de igual manera a todos a que participen de las iniciativas educativas, de los ejercicios que se realizarán, de los planes y de los programas de preparación y mitigación. Estar preparados ante cualquier emergencia siempre hará la diferencia y yo confío en mi pueblo que así será. Felicito al doctor Víctor Huérfano, director interino de la Red Sísmica, al igual que a los demás participantes, por esta extraordinaria iniciativa. La misma nos aportará a todos tranquilidad, pero sobre todo certeza de estar preparados ante cualquier evento. Muchas gracias y que Dios los bendiga. La misma nos aportará a todos tranquilidad, pero sobre todo certeza de estar. Ahora también tendremos el saludo del secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico con un mensaje, junto con el comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres. Venemos el video. Saludos, les habla Pedro Janel, secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico. En la semana de concienciación de tsunamis, quiero exhortarles a que estén preparados. Mantengan su plan de acción, un plan de evacuación en sus hogares, tengan sus mochilas preparadas en caso de que tengan que estar fuera de su casa todos los varios días y todo lo que necesiten hacer para estar preparados y pendientes para alertar. Ahora les dejo con el señor Nino Correa, el comisionado del negociado de manejo de emergencias y desastres. Saludos, Día Nacional de Tsunami. Queremos llevar este mensaje claro y preciso para toda la gente que vive en nuestras costas, en nuestra isla. 46 municipios costeros que han sido debidamente identificados. Queremos ayudarte a que tú establezcas dentro de tu plan las medidas necesarias para tú moverte en el momento en que pueda surgir un evento de un tsunami. Te aconsejamos a que estés pendiente y verifique los mapas que ya están identificados a través de la red sísmica y también las rutas que se han identificado para el desalojo. Así que esperamos, ¿verdad?, que esta concientización pueda llegar, ¿verdad?, a cada familia, a cada persona que viva en nuestros 46 municipios costeros. En este momento también tendremos el mensaje del señor Ernesto Morales, quien es el coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan y presidente del comité local del programa Tsunami Ready. Adelante con el video. Saludos. Me enorgullece el trabajo que ha hecho el Comité Tsunami Ready de Puerto Rico al lograr que Puerto Rico en su totalidad sea Tsunami Ready. También las Islas Vírgenes Americanas son parte de este reconocimiento. Es bien importante que entendamos que esto no es el final del programa. Tenemos que continuar trabajando, especialmente en la parte educativa, y mantener estos municipios preparados. La preparación y la educación es clave para sobrevivir este tipo de eventos. Le exhorto al público que continúe trabajando en conjunto con sus municipios para la preparación de tsunami como otros peligros naturales. A continuación, tendremos a la señora Krista von Hillebrand Andrade, quien nos explicará el trasfondo de nivel de la UNESCO y la importancia mundial del Día de la Concienciación por Tsunamis. Adelante, Krista. Muy buenos días y gracias por esta oportunidad.
Ciertamente, desde el 2015 se celebra el Día Internacional de la Concientización de los Tsunamis. Este día fue sugerido por el gobierno de Japón. Para el 2015 ya se había vivido la tragedia del tsunami del Océano Índico del 2004, el tsunami de Chile del 2010. También habíamos visto las muertes por el tsunami y por el terremoto de Haití. Y entonces tuvimos el 2011, ese otro tsunami devastador en Japón. Entonces allí el gobierno de Japón quería realzar la importancia de que cada persona estuviera consciente de los peligros y tuviera las herramientas para responder en un momento de emergencia. Ellos es terrible, una inundación de las zonas costeras. Y él se preguntó, ¿cómo yo voy a avisar a la gente? Estamos hablando de 1854. Este campesino humilde lo que se le ocurrió fue prender en fuego su siembra de arroz. Cuando el pueblo vio ese incendio en las montañas, en la loma, fueron corriendo donde él para ayudar a apagar su incendio. No sabían que lo que estaba haciendo Hamaguchi era llamándole para el terreno alto y salvar su vida. Minutos después, el tsunami arropó ese pueblo y el campesino Hamaguchi Goryeo salvó la vida de la gente porque dio ese alerta temprana para tsunamis. Así que desde ese momento, reconociendo el valor y la importancia de la educación en la que personas supieran reconocer esas señales naturales, como es un terremoto fuerte o esa retirada de agua repentino al nivel de las costas o esos ruidos grandes como como sabemos que ocurrió aquí también en 1918, es que Naciones Unidas entonces declara el día de hoy como el Día Mundial de la Concienciación de Tsunamis. En este año en particular, nos debemos sentir súper honrados en Puerto Rico, porque el tema es la importancia de la planificación a nivel nacional y nivel comunitario. Y ellos evaluando todo lo que se ha hecho alrededor del mundo para preparación de tsunamis, ellos se han dado cuenta que el programa Tsunami Ready es el programa efectivo para preparar las comunidades para enfrentar este tipo de emergencia. Este programa de Tsunami Ready empezó en el 2001 en Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico se implementó por primera vez en el 2006 en respuesta al efecto terrible del tsunami en el Océano Índico, reconociendo a Mayagüez como el primer municipio Tsunami Ready del Caribe. Esto se empezó en la red sísmica con el negociado de lo que hoy es el negociado de manejo de emergencia y la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Y poco a poco se fueron uniendo más comunidades. Hace justamente 10 años hubo la primera conferencia internacional de Tsunami Ready aquí en Mayagüez, Puerto Rico. Y allí los otros países del Caribe dijeron, wow, esto está bueno, esto lo que debemos implementar. Y así poco a poco se ha llevado y se ha convertido de un programa de Estados Unidos en un programa oficial de las Naciones Unidas y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Hay más de 10 países y 60 comunidades fuera de los Estados Unidos que ya son Tsunami Ready, gracias a ese esfuerzo que se empezó en Mayagüez, Puerto Rico. Y que es reconocido el día de hoy como el ejemplo, y hoy vemos videos de alrededor del mundo tratando de hacer desde India, Japón, Grecia, Turquía, Nueva Zelanda, implementando este programa de tsunami. Gracias. Gracias, Krista, por compartir ese testimonio, ¿verdad? Ese evento que ocurrió hace tantos años y hoy día, pues podemos ver cómo las personas se preparaban, ¿verdad? Y cómo esta persona, este anciano, pudo influir en la vida, en salvaguardar la vida de tantas personas. Definitivamente es un ejemplo a emular. Doctor Víctor Huérfano, por favor, coméntenos los alcances del programa de tsunamis de Puerto Rico. También la importancia dentro de este programa del programa Tsunami Ready. Muchas gracias, Glorimar. Saludos, muy buenos días para todos los participantes de este foro. Un saludo para todas las personas que nos están viendo y gracias por la oportunidad, Glorimar.
Mira, la red sísmica, como bien lo dijo Krista, fuimos los encargados, vamos a decirlo así, junto con el Departamento de Ciencias Marinas en aquel momento del Colegio de Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico, de someter una propuesta a la NOAA. Se hizo pues siguiendo la preocupación. Como recordarán, en el 2004 ocurre un tsunami extremadamente grave en el Océano Índico, con unas repercusiones a nivel mundial. Y pues entonces se indaga, se pregunta y queríamos saber cómo en el Caribe estábamos para enfrentar ese tipo de amenaza. En aquel momento, pues obviamente no había mucho ni en programa, ni en avisos, ni en alertas, etcétera. Por lo tanto, se vio la necesidad, tanto a nivel federal, a nivel aquí local en Puerto Rico, y se inicia con el programa Tsunami y Tsunami Ready. Tsunami Ready es un componente del programa de tsunamis. En ese momento, pues, claro, se inicia con un plan piloto en el municipio de Mayagüez, que de hecho coincide con los Juegos en aquel entonces. Y eso fue una iniciativa muy interesante donde las autoridades, y aquí viene lo importante de este programa, y yo creo que como una muestra, pues los que estamos en el foro en el día de hoy, es una muestra de en qué consiste este programa. Es una unión de esfuerzos, no es un programa que lo hace la academia sola o que lo hace manejo de emergencia solo, es un programa donde todos, incluyendo la comunidad, y ahí es donde necesitamos pues reforzar, y por eso la importancia de que todas las personas nos acompañen este día. Y es que para enfrentar una amenaza de tsunamis necesitamos todos los componentes, y cuando digo todos significa desde el centro de tsunamis, desde los científicos, desde los manejadores de emergencia, los científicos sociales, los medios de comunicación, pero yo diría que esencialmente que la población participe, que la población pues sepa seguir las recomendaciones que se emiten cuando hay este tipo de emergencia. Ya en Puerto Rico hemos tenido dos notificaciones, dos activaciones del protocolo, y pues se ve la necesidad, número uno, de reforzar la inclusión comunitaria, y número dos, de reforzar este programa de tsunamis a nivel de la isla. Para nosotros en el Colegio de Mayagüez, pues es un honor el servir a nuestra comunidad de esta manera. Yo creo que es un buen servicio que le estamos dando a la comunidad, y así lo entienden las autoridades universitarias. Por eso mantenemos este programa activo, es uno de los pilares, diría yo, de la red sísmica de Puerto Rico, y pues nos honra el contar con colegas tan destacados como Ernesto Morales y los colegas anteriores a él, Israel, hay que recordarlo, que tal vez nos ayudó mucho, también de la Oficina de Manejo de Emergencias, de los municipios, todos los municipios que acogieron este programa. No hay un solo municipio que nos haya dicho que no. Miren lo interesante y lo bonito de este programa. Y es un programa completamente voluntario. Y ahí también radica uno de los puntos, de los fuertes y los puntos vitales de este programa. Es que, número uno, las autoridades lo han incorporado ya como un programa de ellos, y necesitamos entonces que la comunidad también lo absorba como algo de ellos, como algo que es y para la comunidad. Así que la red sísmica pues es el que administra este programa, es el que recibe el grant a nivel de la NOAA. La NOAA es el que otorga los fondos. Nosotros servimos pues de enlace, servimos de ayuda para los municipios para que cumplan con las directrices y las guías que exige el gobierno federal, para que entonces cumplan con el reconocimiento. Así que de más está decirles que estamos para servirles a los municipios, a aquellos hombres que nos están escuchando. Estamos para servirles, y a la comunidad cuenten con nosotros. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Víctor Pela, por tan excelente explicación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas más específicas para nuestros invitados. Comenzamos con el doctor Víctor Huérfano, que es el director de la Red Sísmica de Puerto Rico. Le pregunto, Víctor, ¿qué está haciendo la Red Sísmica de Puerto Rico para preparar y crear concienciación por tsunamis entre las comunidades vulnerables? Sí, como te dije hace un momento, Glorimar, la red sísmica administra el programa de tsunamis y el componente de Tsunami Ready. Además, dentro del componente de Tsunami Ready hay una parte bien importantísima, y es el programa de Tsunami Ready Supporters.
nosotros a nivel de la academia pues tenemos varias funciones. Lo primero es el desarrollo de los mapas de desalojo, que aquí tengo que reconocer al muy distinguido amigo Aurelio Mercado, que nos ha ayudado grandemente en la creación de estos mapas. Y tenemos el programa educativo. De hecho, tú, Glorimar, coordinas el programa educativo de la Red Sísmica. Así que es una serie de puntos que nos ayudan para que las personas estén debidamente educadas y preparadas. Así que el programa Tsunami Ready pues es el pilar, tiene unos puntos que ayudan a que este programa salga adelante, como por ejemplo el equipo científico que está a cargo de mantener estos mapas al día. Por supuesto, tenemos la participación del gobierno federal, que son los que en esencia financian este programa. También tenemos ya el ROI, que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con GIS y todo lo que es la parte de monitoreo. La Red Sísmica trabaja de la mano con las agencias federales, en este caso el Servicio Nacional de Meteorología y su centro de tsunamis en Hawái, y además el Centro Federal del USGS, y compartimos datos. Así que tenemos varias funciones. Por un lado, el colectar datos, por otro lado, el tener una comunicación uno a uno con las agencias federales, con las agencias de manejo de emergencias y obviamente ayudar en la diseminación de cualquier nivel de alerta cuando sea necesario. Gracias, Víctor. Le pregunto también, conocemos que hay varios ejercicios que se llevan a cabo durante el año. Son ejercicios prácticos. ¿Podría hablarnos un poquito de ellos y su importancia? Sí, claro, ya casi no son ley, vamos a decirlo así. Sin embargo, debido a su uso y costumbre, ya llevamos sobre 12 años que hemos realizado el ejercicio de tsunamis, esto es en marzo, precisamente ya mismo tenemos que empezar, y desde ya exhorto a las agencias y a la comunidad que estén preparados para participar del ejercicio de tsunamis, que será en marzo. Y en octubre tenemos el ejercicio de terremotos, que es el shakeout. Además de eso, pues las agencias también han tomado iniciativas para tener sus propios ejercicios. Me acuerdo, por ejemplo, del Borinquenier, que fue una iniciativa del ejército. Tenemos otras iniciativas a nivel de FEMA. También hay iniciativas a nivel municipal. Pero mira, me gustaría reconocer, y ya que estamos en este foro, una comunidad, particularmente en Mayagüez, que ellos han tenido iniciativas para hacer sus ejercicios propios sin contar con nosotros. Mira lo interesante. Ellos se han comunicado con la Red Sísmica no para que les orientemos ni les digamos lo que tienen que hacer, sino para que los acompañemos, porque ellos en la comunidad de San José, y envío un saludo a Estela, nuestra champion allá de tsunamis, porque Claro, es Víctor. la comunidad la que se ha organizado y es la comunidad la que ha tomado la iniciativa. Así que eso nos gustaría que las Sí, demás comunidades pues siguieran este ejemplo. claro, Víctor. Le voy a algo más personal, ¿verdad? ¿Cuál diría usted es el reto mayor que ha encontrado para lograr que los ciudadanos reconozcan que hay una vulnerabilidad y se preparen? Tenemos un minutito para esa contestación. Sí, gracias, Adelante. Glorimar. Una pregunta de verdad muy interesante y que es ciertamente difícil poder darte una respuesta, pero precisamente este foro nos ayuda para concientizar a la población. Tenemos, número uno, que reconocer que tenemos un problema, pero si no reconocemos que tenemos un problema, pues difícilmente vamos a buscar una solución. El problema está ahí, es un problema latente, es un problema que es poco, no ocurre muy a menudo. Un tsunami, afortunadamente, ¿verdad? Ocurre muy poco, pero cuando ocurre, ocurre. Un tsunami cuando ocurre deja huellas, igual que un terremoto. Ya lo vivimos a comienzos de año, que fue un evento que tal vez científicamente se sabía que podía ocurrir, manejo de emergencias, pues obviamente en sus planes y todo eso, como que lo pensábamos, pero nadie quiere eh, decir, no, es que estamos esperando un terremoto, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere ver Claro. los efectos tan negativos que tienen este tipo de eventos, y son problemáticos, como quiera causan daño, y eso pues obviamente Gracias. nadie lo quiere. Sin embargo, pues tenemos que enfrentarlos y tenemos que salir adelante.
Perfecto, Víctor, muchas gracias. Yo sé que hay muchísimo que decir, pero no queremos, ¿verdad?, que la gente, ¿verdad?, se nos desespere. Gracias de verdad por compartir toda esta información. Ahora, Krista, explícanos qué hace tu agencia, el programa de alerta de tsunami del Caribe. Explícanos un poquito sobre ¿verdad?, esa entidad. Sí, el programa de alerta de tsunamis del Caribe fue establecido por el Servicio Nacional de Meteorología en el año 2010. Después de ese devastador tsunami del Océano Índico que podía haber pasado en el Caribe, porque básicamente la frecuencia para tsunamis es igual en el Océano Índico y en el Caribe. Gracias a Dios que nosotros no hemos visto un tsunami tan destructivo. Bueno, el peor, el más fuerte reciente fue el de 1946 en 43 en la República Dominicana, casi 2.000 personas murieron. Desde ese tiempo sí hemos visto algunos tsunamis, pero no han sido de ese tamaño tan devastador. Pero sabemos que es un peligro latente. Han habido sobre 80 tsunamis en el Caribe, más de 4.000 personas han muerto por este fenómeno. Y en ese tiempo, ya desde el año 2000, nosotros habíamos establecido el programa de alerta de tsunamis del Caribe con el Departamento de Ciencias Marinas y con la Red Sísmica de Puerto Rico. Y la idea era crear un centro de alerta de tsunamis del Caribe. Eso era la idea. El Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos había considerado ese punto, esa posibilidad. Y entonces estaba esa discusión y entonces se estableció como un posible antesala a lo que sería ese centro de alerta, el programa de alerta de tsunami del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico, y yo tuve el honor, ¿no?, de ser seleccionada como su primer gerente. Y entonces me cambié de la red sísmica aquí a este programa. Pasaron los años y hubo una discusión muy fuerte dentro del Servicio Nacional de Meteorología y ellos dijeron, mira, de verdad el servicio de alerta creo que lo podemos dar bastante bien desde uno de nuestros centros ya establecidos en Hawái y Alaska. Y de verdad lo esencial, quizás lo que necesitamos reforzar más es la parte educativa y de preparación. Así que el enfoque del programa de alerta de tsunami del Caribe cambió hacia ese centro para apoyar a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, pero también 46 otros países que enfrentan este peligro en el Caribe. Y entre las diferentes actividades que hacemos, como monitorear cómo está el estado de los equipos de monitoreo y detección de tsunamis, la capacitación en los países, ¿no?, para responder a este evento, es la implementación del programa Tsunami Ready. Y uno de las tareas, uno de los requisitos o indicadores que hay que cumplir para hacer Tsunami Ready es hacer un ejercicio anual. Así que desde el 2011, el Caribbean Tsunami Warning Program entonces llevó lo que era el ejercicio Lantex a hacer el ejercicio Caribe Wave y que ya se celebra a nivel anual en todo el Caribe durante el mes de marzo. Y hasta el momento estoy muy orgullosa, sobre 3 millones de personas han participado en este ejercicio con 48 países y territorios activados cada marzo. Y el CTWP es el que coordina la base para que cada país y territorios como Puerto Rico puedan hacer su ejercicio. Así que son algunas cositas que hacemos. Gracias, Krista. Excelente. Te voy a hacer 2 preguntas en una porque el tiempo corre, pero reconocemos obviamente su conocimiento y su incansable labor en la preparación por tsunami. Pero aparte de Puerto Rico, ¿verdad? Esta es la primera pregunta. ¿Qué otros lugares en el Caribe ha impactado su programa? Y cómo, igualmente también le hago la misma pregunta que a Víctor Huérfano. ¿Cuál es el reto mayor que ha encontrado a lo largo, ¿verdad?, de todo ese tiempo que usted ha estado influyendo en estos programas, en el programa de tsunami? Bueno, en cuanto a los países que ya han implementado y tienen comunidades ya reconocidas, ya sea por los Estados Unidos o este programa ahora de la UNESCO como Tsunami Ready, vamos a dar una vuelta al Caribe y voy a empezar Puerto Rico. Tenemos las Islas Vírgenes de Estados Unidos, tenemos las Islas Vírgenes Británicas, tenemos Anguila, que es un territorio también de Inglaterra, del Reino Unido, tenemos Antigua y Barbuda, tenemos a St. Vincent and the Grenadines, tenemos a St. Kitts and Nevis, tenemos a Grenada, Barbados,
También se ha implementado y ya tiene comunidades reconocidas como Tsunami Ready en Trinidad y Tobago. Entonces, moviéndonos hacia Centroamérica, tenemos comunidades en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, también en Guatemala y también en Haití. Hay varias comunidades en proceso, por ejemplo, en la República Dominicana, en Belice, también ya están corriendo programas Tsunami Ready. Así que de verdad, ha sido un impacto tremendo que ha tenido este programa que nació o se hizo internacional desde Mayagüez, Puerto Rico. En cuanto a lo fuerte, lo difícil de tsunami es que es tan fácil olvidarse de los tsunamis. Por años se consideraba tsunamis como el peligro olvidado. Nosotros tenemos tantos retos, ¿no? Ahora estamos viendo con el COVID, tenemos los terremotos, tenemos huracanes, tenemos deslizamientos, tenemos inundaciones, tenemos nuestras preocupaciones diarias nosotros y otras situaciones que atender. Así que sería bien fácil dejar para el lado. Pero así que uno de los retos es mantener vivo, ¿no?, esa conciencia, y para que cuando ocurra ese terremoto las personas puedan reaccionar rápidamente. Por eso creemos que el Tsunami Ready es esa herramienta crítico, porque hay que renovarlo cada 3 años y entonces tenemos esos líderes ya a nivel comunitario que se encargan de seguir dando y orientando en sus países. Así que seguir vivo, esa importancia de estar ready siempre. Gracias, Krista. Siempre es un placer escucharte y escuchar, ¿verdad?, como una persona sola puede tener la capacidad, ¿verdad?, para hacer todos estos cambios y todo este impacto. Ahora, Nino Correa, nuestro comisionado del negociado para el manejo de emergencias de Puerto Rico. Claro está que eres un experto en rescates, en manejo de emergencia, en eventos como huracanes, que son estos tipos de eventos que son comunes, que son conocidos. Yo sé que tú haces muchísimo más que eso y lo has hecho en otros países. Pero, ¿cuál es el curso de acción de su agencia, o sea, del negociado, para lidiar con eventos impredecibles como lo son los terremotos y los tsunamis? De ocurrir, ¿verdad?, un evento, ¿qué es lo que tenemos ya? Mira, pues, Glory, saludos a todos los compañeros de muchos años. ¿Qué les puedo decir? Ya en esta ocasión, esa experiencia ya vivida. A diferencia de otros años, recuerdo muchos años atrás, Krista buscando la manera de que se llamara la atención para que este mensaje llegara. Víctor, Ernesto, por muchos años, tratando, ¿verdad?, de estar preparado. Ya nuestra historia cambió, teníamos que vivir antes, ¿verdad?, de las situaciones que vivimos, nuestro tsunami que vivimos en el 1918, eventos que han habido en otros lugares, como bien tú mencionas, Glorimar. A Dios le ha placido que nosotros salgamos como grupo de rescate fuera de nuestra isla a ver cosas que jamás uno quisiera ver en su país. Y en ese sentido hemos visto cómo ya en este año hemos vivido tantas cosas que nos faltan algunas. Precisamente este tema tan peligroso que es el llevar a la gente a concientizarlos, que es lo más que queremos, a ese quizás desalojo vertical, donde quizás los nervios te van a llevar a tú correr, a tú moverte, o la gente, como hemos visto videos en otros lugares, que la gente se queda petrificada viendo, y uno acá viendo cómo la gente no reconoce que viene un peligro de camino frente a ellos y le queda muy corto tiempo en tu poderte mover. Todas estas cosas son importantes, ¿verdad?, llevar esa conciencia. Y siempre he visto lo que hemos tratado de hacer por años, los esfuerzos con nuestra Ada Monzón también, con otros recursos más que hemos ido a diferentes centros, a la comunidad, a orientarla, para que la gente pueda ver peligros que han habido y situaciones donde la gente se ha expuesto, ¿verdad?, y han perdido inclusive hasta la vida, como pasó con ese tsunami en Indonesia. Son cosas que la gente a veces tiene que ver. Uno no quiere caer, ¿verdad?, ni entrar en lo morboso, pero si algo es claro, a veces ese mensaje llega mucho más claro a mucha gente para que la gente vea la exposición que tú tienes al peligro si no te preparas. Nosotros, como manejadores de emergencia, obviamente tenemos que estar trabajando esto todo el tiempo,
y la gloria para Dios, hay un gran grupo de trabajo que yo los veo a ustedes frente a mí en esta foto y para mí es poder compartir, ¿verdad?, con ustedes esto y sin evitar, ¿verdad?, ni pasar por desapercibido gente que se nos han añadido como Wildomari, que ha sido una gran bendición en llevar, ¿verdad?, ese mensaje y que podamos seguirlo, ¿verdad?, orientando a la comunidad. Queremos llamar y hacer este llamado a todas nuestras costas, estos 46 municipios costeros. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo por estos últimos años. Hay experiencias, hay cosas, no lo hemos vivido todo. Cada emergencia que vivimos es una situación diferente donde la experiencia sí es buena, es positiva, pero también por otro lado, tú pones toda tu preparación, ¿verdad?, en todo lo que tú has tenido que atender a la disposición cuando te toca una emergencia real. Y en ese sentido, concientizar a la gente en este peligro potencial que hace que las cosas cambien de ahora para ahora es extremadamente importante, porque no vamos a poder llegar a la gente en el camino, en el momento en que suceda. Vamos a tener que orientar qué es lo que queremos a través de este mensaje. Ok, muchas gracias. Nos encantaría, Nino, poder tener una transmisión solita para que tú nos cuentes de tus experiencias, ¿verdad?, y lo que has vivido. Lamentablemente tenemos que excusar a la señora Krista von Hillebrand, ¿verdad?, en sus vastos compromisos. Despídete de nosotros, Krista. Te decimos adiós, pero sabemos que siempre estás con nosotros. Sí, nada, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Y de verdad, esto es un trabajo de equipo y tenemos un gran equipo Tsunami Ready, y el gran equipo incluye cada ciudadano de Puerto Rico, cada persona que tiene que estar listo y tiene que estar ready. Así que estamos ready hoy, pero vamos a estar ready siempre, así que vamos a quedar eso. Me despido, me voy a Ecuador porque ellos quieren hacerse Tsunami Ready y quieren escuchar sobre nuestra experiencia. Así que los dejo y éxito, y seamos siempre Puerto Rico, siempre Tsunami Ready. Amén. Bye bye. Muchas gracias, Krista, de verdad. Que sigas encaminada y sigas logrando más cosas, ¿verdad?, en términos de la concienciación sísmica, que últimamente es salvaguardar la vida. Nino, aquí bien cortito también. ¿Qué otras iniciativas? Nada, aquí pensando ahí, como uno dice, a lo loco. Sí. ¿Qué otras iniciativas se te ocurren a ti que deberían implementarse en los programas de preparación por tsunami, así como es el programa Tsunami Ready? Tu trabajo obviamente es mano a mano con la gente, o sea, no es desde una oficina, es allá metido en el monte con la gente y en los lugares donde hay necesidad. Cuéntanos, ¿qué otras iniciativas? Pues mira, eso es algo que sé que Wildomari, no quiero entrar mucho en el detalle, yo sé que Wildomari lo va a decir en su momento, pero es un honor tener gente como Wildomari, como ustedes, como Víctor, tú misma, Glorimar, Ernesto y Krista, en esto. No nos podemos centrar nada más en una sola cosa en relación a lo que es este tema. Hemos podido lograr, y con mucho esfuerzo, Wildomari lo hizo con, creo que fue el personal del municipio de Vega Alta o Toa Alta, el que hizo la señalización ahora de las rutas. Toa Baja. Ok. Es importante, ya ellos siendo el primer municipio que hace esto, es parte de lo que queremos llevar en esa orientación a la comunidad. Hay varios esfuerzos, porque vuelvo y les repito, estos son cosas que pueden suceder de ahora para ahora. Y la importancia, como bien tú mencionas, Glorimar, nosotros quisiéramos llegar a todos nuestros municipios costeros y poder llevar esta orientación y que la gente pueda practicar algo, porque el desalojo va a ser algo donde cuando tú ves los mapas que tiene la red sísmica, ya identificados hasta dónde puedan llegar, verificar estos lugares que ya están identificados como lugares que puedan ser seguros. Hay que buscar la manera, y sé que lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir impulsando y ayudando al proyecto, a que la gente los practique, a que la gente llegue hasta este lugar para saber cuánto tiempo nos toma, a quién hay que ir a buscar eventualmente, cuánta exposición puede haber en nuestras costas, donde hay cientos de miles de personas que viven en nuestras costas que pudieran afectarse y que quizás todavía a estas alturas puedan pensar que les va a dar tiempo de montarse en un auto y arrancar, que les va a dar tiempo de moverse del punto A a punto B, que quizás piensan nada más en que puede ser
un tsunami pueda estar dividido de lo que pueda ser un terremoto en nuestra isla, que ya lo vivimos. Y son dos cosas que quizás puedan ir juntas y que es muy corto tiempo el que podamos tener, donde mucha gente va a necesitar ayuda. Y en ese sentido, hablando de este tipo de evento de emergencia, Claro, claro. es único para cada persona, donde estés, a la hora que estés y cómo estés. Sí. Y en ese sentido, pues hay que orientar mucho a la comunidad, y esto que estamos haciendo es bueno, porque estamos Gracias, aquí, Nino. no, Sí. no porque seamos servidores públicos, sino que aquí en esto, por encima de todo, hay que amar al prójimo, y creo que eso es lo que hemos hecho siempre, y gracias a Dios por ese gran grupo de trabajo que siempre está ahí. Claro, claro. El amor al prójimo redunda en acciones, Sí, eso es así. ¿verdad? Hacia los demás. Ernesto, usted es el presidente del comité del programa Tsunami Ready en Puerto Rico. Le pregunto, ¿cuáles son, en pocas palabras, los protocolos establecidos de su agencia en caso de tsunami, y para que la gente conozca cómo es esa comunicación entre ustedes, la red sísmica, el negociado, ¿verdad? ¿Cómo es eso para que uno pueda decir qué va a hacer de ocurrir un tsunami? Para que la gente sepa que sí estamos haciendo algo y cómo, ¿verdad? Cómo ¿verdad? Se unen todas estas agencias. En pocas palabras. En pocas, bien pocas. Okay, wow. No es justo esto, pero está bien. Se lo dejo a Nino y a Víctor y a Krista. Saludos a todos. Sí, realmente nuestra agencia entiende que este tipo de peligro, no solamente tsunami, sino de todo tipo de fenómeno natural que afecta al ser humano, el ser humano tiene que estar preparado. ¿Okay? Por lo tanto, lo que hacemos es reconocemos los municipios que han hecho su trabajo de un plan de emergencia, de recibir la información, de diseminar la información al público, y por eso es que se le reconoce al municipio. Y también ahora estamos también reconociendo las identidades que se preparen y tengan un plan de emergencia. Pero es bien importante que esto no es solamente que el municipio tenga un plan de emergencia. Esto es bien importante, ¿verdad? Pero la clave para sobrevivir a este tipo de eventos es la educación. La educación antes, para saber lo que va a hacer durante y después de un fenómeno de tsunami. En el momento que sientas un terremoto y encuentres rumores de tsunami en los medios sociales, el momento de decir, no, espérate, tengo que ir a la fuente oficial de información. Por lo tanto, vamos a la red sísmica, vamos al Centro de Tsunami del Pacífico, al Servicio Nacional de Meteorología, porque ellos son los que tenemos la misión de llevar esta información al público, ¿ok? Pero hay que educarnos. Además de saber cuáles son las fuentes oficiales, tenemos que educarnos. Primero, si estás viviendo dentro de un área de tsunami, de peligro de tsunami, ¿qué hacer? ¿Cuáles son tus rutas? El momento de explorar estas contestaciones no es cuando salga la chicharra, como dicen muchos, del Weather Service mencionando que hay un evento de tsunami. Hay que saber esto desde antes. El gobierno, las entidades públicas, hacemos nuestro trabajo, llevamos las fuentes, la información, la herramienta, pero el público tiene la responsabilidad de hacer su asignación y prepararse antes de un evento. ¿Okay? No podemos recargarle y decirle, a mí, yo me voy de aquí cuando el gobierno me diga que me salga. Eso no es la actitud. La actitud es estar preparado, y la preparación es saber si estás en un área de peligro, qué hacer post una tormenta, mira cómo ya es como metían en los huracanes, post un evento de tsunami. Por lo tanto, eso es responsabilidad de cada individuo, ¿ok? Si usted es jefe de familia, usted es el responsable de esa familia. Si usted es un jefe de una agencia, usted es responsable para sus empleados. Por lo tanto, este programa de Tsunami Ready contempla todos estos retos, y por eso es que se reconoce al municipio, porque el municipio está preparado, tiene un plan de emergencia para actuar durante un evento de tsunami. Ok. Pocas palabras. Sí, pocas palabras. Ok, Ernesto, también menos pocas palabras, más pequeño que eso. Pero quiero saber, obviamente, tu punto de vista en términos de cuál es la importancia de reconocer y estar atentos a la mensajería de tsunami emitida por su agencia
¿Y cuál es tu mayor preocupación como, ¿verdad? Como coordinador de avisos? En un minutito, explícame todo lo que te estoy preguntando. 30 segundos, Glory, te voy a dar 30 segundos. Ok. Es importante, lo que me preocupa más es lo mismo de la mensajería. Queremos que las personas sepan qué tienen que hacer cuando escuchen el aviso y la vigilancia y la advertencia. Tenemos que saber los términos. Y eso es lo más que me preocupa a mí, que quizá el público dependa mucho de las agencias para tomar decisiones sobre el individuo. El individuo tiene que tomar las decisiones por sí solo. Y eso es lo más que me preocupa. También, ¿verdad? Tenemos que despedir al comisionado, sumamente ocupado, ¿verdad? Y sacó este tiempo para dedicárnoslos a nosotros. Dino, pues, danos, ¿verdad? Tu despedida. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en este foro. Gracias por todo siempre. Gracias, Wildomari, por estar ahí y hacer ese gran esfuerzo que se hace casi cada día. Estamos aquí para servir, estamos a la orden. Un honor verlos a ustedes, de verdad. Y confío en el Señor que este mensaje llegue. Lo más importante que queremos es preservar la vida y que el mensaje llegue, que la gente no diga, ¿verdad? Por ninguna razón que no se les instruyó. Todo lo contrario. Sabemos que hablar de emergencia todos los días es fácil, pero eso déjennoslo a nosotros lo trabajamos. Lo importante es que queremos ver esa preparación y estamos para ustedes, es lo más importante de todo. Así que gracias, te despedimos, Nino, pero que estés bien y que Dios te dé mucha salud y mucha sabiduría para seguir bregando y lidiando, ¿verdad? Con este tipo de, ¿verdad? Con todo lo que te enfrentes. Amén, adelante, amén. Que estés bien. Gracias. Wildomaris, no por ser la última eres la menos importante, al contrario, tuvimos la Red Sísmica de Puerto Rico, tuvo el gran honor de tenerte por muchos años y ahora, ¿verdad? Estás en esta encomienda con el programa. Entonces, te pregunto, Wilda, ¿qué iniciativas educativas está trabajando el negociado ahora mismo, ¿verdad? Actualmente, para promover la concienciación y preparación en nuestras comunidades costeras? Buenos días a todos, ¿verdad? Gracias por la invitación. Básicamente, lo que nuestra agencia está tratando de hacer más es la revisión de los planes, la actualización de los planes de todos esos municipios, ¿verdad? Que son Tsunami Ready. Debemos recordar que son 44 municipios costeros, pero son 46 Tsunami Ready, porque hay 2 de ellos, ¿verdad? Que entra esa agua, ¿verdad? De un tsunami por los ríos. Así que estamos ayudando a los municipios para que mantengan esos planes al día, siempre poniéndonos a la disposición para que ellos sepan que pueden contar con nosotros de cualquier duda que tengan respecto a cualquier cosa, ¿verdad? Del mapa o cualquier cosa respecto al programa. Y en lo que nos estamos enfocando mayormente es buscar diferentes entidades, tanto públicos como privadas, que quieran acoger el programa de Tsunami Ready Supporter. Sabemos, y la gente tiene que conocer, que en caso de una emergencia real de tsunami, los manejadores de emergencia no van a dar abasto. O sea, tenemos en ocasiones 10, 15 manejadores de emergencia que están dentro de una oficina manejando distintas emergencias. En el caso de una emergencia, de un aviso de tsunami, podemos tener 2.000, 3.000 personas que estén residiendo en esa costa, en ese municipio en específico. La matemática es básica. 10 personas no tienen la capacidad de sacar a 3.000 personas. Así que por eso entonces estamos llevando, ¿verdad?, la información para que las personas sepan que tienen que prepararse. Wildomaris, ¿verdad? Conociendo tu gran trayectoria, tu amplia trayectoria en educación por tsunamis, si tú tuvieras que recalcar un punto más importante, ese punto que tú dices, no se puede olvidar, algo que la ciudadanía debe conocer en caso de tsunamis, ¿cuál sería ese punto más importante y por qué? Esa pregunta es bastante complicada porque hay muchas cosas que son importantes. Pero yo creo que lo que la ciudadanía siempre debe recordar es que si tiembla muy fuerte, que usted no se puede mantener de pie y usted está en un área costera, inmediatamente aléjese de la costa. Si no puede alejarse de la costa, ¿verdad?, con rapidez, busque altura dentro de lo posible, ¿verdad?, haciendo un desalojo vertical. Recuerde que la preparación es individual, lo que estaba diciendo el compañero Ernesto, o sea, necesitamos que usted se prepare, que tome esto en serio, aun cuando la frecuencia del tsunami es baja, el poder devastador es impresionante. Así que la responsabilidad de todo y cada uno de nosotros
que, ¿verdad? Como padres, jefes de familia, tenemos que hacer lo que nos corresponde, porque el gobierno realmente no va a poder responder en cuanto a desalojarlo, ¿verdad? Las ayudas eventualmente van a llegar, porque para eso estamos preparados, pero necesitamos que las personas se empoderen de este programa y de la preparación, que las personas sepan que necesitan hacer lo propio. Gracias, Wilda Omaris. Tenemos tiempo para el video oficial de Puerto Rico enviado a la UNESCO. Tenemos un minutito, ¿verdad?, para mostrar ese video. Bueno, vamos a dejarlo para el final, sí, para el cierre, claro que sí. Bueno, le agradecemos a todos ustedes, tanto a nuestro panel de expertos, como a las personas que nos están viendo, las personas que han sacado de su tiempo para informarse un poco más y saber y conocer, ¿verdad?, qué hacemos, qué está haciendo Puerto Rico en diferentes agencias en cuestión a mejorar esa concienciación, llevar ese mensaje a un punto práctico. Agradecemos, ¿verdad?, a nuestro panel por su extraordinaria aportación. Ha sido un honor haber contado con su disponibilidad y haber respondido a preguntas que yo sé que muchas personas tenían y que ya pues las hemos respondido. Recuerde que el desarrollo de concienciación es algo individual. Hable con su familia, desarrolle su plan de emergencia, conozca sus rutas de desalojo por tsunami, su lugar de encuentro. Recuerde, hoy es un gran día para comenzar a desarrollar concienciación por tsunami. Pues dejándolo aquí, dándole nuevamente las gracias por todo ese conocimiento tan amplio que ha compartido con nosotros. Este video va a estar disponible en las redes sociales de la Red Sísmica de Puerto Rico. Y entonces vamos a concluir con el video enviado a la UNESCO. Puerto Rico está localizado cerca de una zona activa de convergencia de placas tectónicas. Está rodeada y cruzada por fallas y por deslizamientos que pueden generar tsunami. De los 5 terremotos destructivos de los pasados 500 años, 2 de ellos han generado grandes tsunamis. Los tsunamis pueden llegar a la costa en minutos. Por eso es necesario que las comunidades estén listas para responder y desalojar rápidamente, tanto para señales naturales como para alertas oficiales. Como consecuencia del terremoto del 7 de enero del 2020, en donde la costa se hundió en Guayanilla, ahora mismo están más expuestos a tsunamis y hay que correr nuevos modelos de inundación para desarrollar nuevos mapas de desalojo y revisar los planes de desalojo y de respuesta. Pero lo que representa el mayor reto es el empoderamiento, tanto de las autoridades como de la población, que preparen sus planes, que participen en actividades como el Caribe Way y el Shakeout y que sigan mejorando su parte de preparación para que de esta forma podamos tener ciudadanos más resilientes y Tsunami Ready. Al día de hoy, en la actualidad, todo Puerto Rico ha sido reconocido como Tsunami Ready. Este programa une el esfuerzo de científicos, líderes comunitarios, manejadores de emergencia, la Red Sísmica de Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología y los medios de comunicación. Sí, no quiero despedirme sin agradecerle al señor Rody Ruiz por haber hecho esto posible en términos de lo que toda la coordinación de las redes sociales a último minuto. De verdad estamos bien agradecidos todos, ¿verdad? Tenemos que admirar y reconocer tu labor, Roy. Víctor, danos unas últimas palabras para, ¿verdad?, cerrar este interesante foro. Gracias, Gloria Mari, gracias a todos ustedes y en especial gracias a la comunidad que nos está viendo, pero sobre todo reiterar que el sobrevivir un tsunami
realmente es responsabilidad de cada quien. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo como a nivel de, obviamente, pues la red de aquí en la Universidad de Puerto Rico. Estamos para brindar un servicio, pero requerimos que también la comunidad pues nos ayude participando, número 1, de los ejercicios, número 2, de los programas educativos, y número 3, que cada quien pues sepa reaccionar en caso de cualquier emergencia. Reitero, nosotros damos nuestro mejor servicio, pero también necesitamos que la comunidad pues participe adecuadamente del proceso de respuesta. Muchas gracias de nuevo. El 5 de noviembre pues es el Día Internacional donde estamos recordando la importancia de la concientización para enfrentar este problema. Que Dios los bendiga a todos. De parte de aquí, Red Sísmica, Colegio Mayagüez, estamos a su orden. Muy buenos días. Okay. Ernesto, por favor, danos un mensaje de despedida, y Wildo Amaris también, para cerrar entonces esta transmisión. Como un hombre de pocas palabras, lo que quiero es mencionar que sí, está en nosotros prepararnos. No dependamos del gobierno ni ninguna otra agencia. Individualmente tenemos que estar preparados. Por lo tanto, gracias por la atención y esperamos que si tienen más, necesitan más información, tienen más preguntas, pues se comuniquen con las fuentes oficiales para obtener esta información. Gracias. Pues de mi parte, les agradezco a todas las personas que sintonizaron por el tiempo. Sé que fue un poquito largo, ¿verdad? Pero es mucha la información que queremos llevarle al público. Así que recuerden que en manejo de emergencia estamos ahí a la orden. Agradezco, ¿verdad?, a la Red Sísmica porque me acogieron desde bebé, ¿verdad? Yo empecé como estudiante allá y ahora me adoptaron en manejo de emergencia. Así que nada, muy agradecida siempre a los municipios por permitirme llegar a ellos y ayudarles en lo que puedo. Así que recuerden que estamos a la orden siempre y sigan preparándose. Gracias, que tengan buen día. Buen día. Adiós.